Muy buenas tardes, querido caballero de Mailén, Julio Santander Villalobos Toscano, de Colombia. Bienvenido a la casa de Mailén, aquí a compartir, a conversar. Muy buenas tardes a todos los amigos, poetas y escritores que nos ven a través del muro de la Comunidad Literaria Mailén Internacional. En todo lo que es este programa aniversario, esta semana conociéndonos más a través de esta conversación con Mailén. En esta tarde-noche chilena, ¿ya? Vamos a conversar con nuestro poeta Julio Villalobos Toscano. Así que, Julio, aprovechando que aquí los dos estamos solitos, ¿no? Si podemos conversar con mucha confianza, yo no veo a nadie más que a los dos, así que podemos sin duda conversar con mucha confianza. Le dejo el micrófono para que salude, por supuesto, a nuestros amigos que nos están viendo. Muy buenas tardes desde Santiago de Tolú, en la siempre soñadora República de Colombia. Como decía nuestra gran dama, doña Palmira Susana Ramos Cruz, soy Julio Santander Villalobos Toscano, dispuesto aquí a pasar una tarde amenas, a solas, como diría el poeta, con nuestra gran Palmira. Gracias, Palmira, por esta oportunidad. Ahí el audio. Gracias, Julio, gracias, por supuesto. Usted lo puedo tutear, yo creo, porque ya 3 años. Claro, perfecto. Sí, igual. Por eso le digo, estamos ya en confianza, somos amigos, estos amigos que sí, de corazón, ¿no? Que nos hemos unido del 2020 hasta ahora, o sea, yo eso no tengo ninguna duda, y ustedes que nos están viendo desde la comunidad Mailén, ahí se van a dar cuenta que, digamos, este caballero de Mailén, qué milagro hizo con Mailén, ¿no? No estén pensando mal, no estén pensando mal, por favor. Todos los milagros son muy buenos, ¿ya? Y amistosos, a eso me refiero. Bueno, yo quiero empezar primero, Julio, leyendo su biodata, ¿ya? Para que también podamos desde ahí también conversar. Bueno, Julio Santander Villalobos Toscano, nacido en Santiago de Tolú, en la República de Colombia. Él es hijo de Brígida Conjuve, ambos fallecidos, licenciado en Química y Biología, especialista en lúdica para el desarrollo cultural. Comparte su trabajo de docente con la poesía, docente por vocación y poeta en toda ocasión. Es lo que expresa nuestro querido poeta. Esto ha dado origen a que se considere como la voz del desahogo cuando el corazón calla, la voz del amor cuando la palabra es poesía, el poeta de lo divino. Es embajador cultural de la comunidad literaria Mailén Internacional en Colombia. Por supuesto, también miembro de la misma comunidad Mailén, donde participa y conduce los eventos que se realizan a través de esta comunidad Mailén. Además es miembro de los colectivos poéticos como Utopía Poética Universal, Los Poetas Más Grandes del Mundo, La Voz de tus Escritos de Argentina, Escribiré Poesía para ti, México, Confederación Mundial Literaria Plumas y Letras de Curumaní, Colombia, Vientos de Libertad, Colectivo Cultural México, Sortilegio Menguante, Argentina. Sus obras que él tiene, él dice que en la antología, está escrito en la antología, Escritores por la Paz en tiempo de pandemia 2021, de editorial Grullas, en su tinta argentina. En la antología Siempre Iluminadas, Nunca Olvidadas, Comunidad Literaria Internacional Chile. En la antología Sexto Encuentro de Poetas del Cupaticio, México. En la antología Pandemia a través de la poesía
Hidalgo, México. Sus obras, en su historial literario encontramos Suc, una novela donde se combina la prosa con el verso. Caelum es la continuación de Suc, escrita también en el mismo estilo. Aurea Mediocritas, que es un relato reflexivo entre el discípulo y su maestro. Relatos poemáticos y un Quijote que no es de la Mancha, es una combinación entre el relato y el poema. Inspiraciones divinas son relatos bíblicos en poesía. También encontramos recopilación anecdótica de mi pueblo, un estudio de la relatoría oral de aquel otrora para lograr un centón de las mismas con el fin de popularizarlas en el tiempo. Y entre sus obras, que se cuenta con una novela, últimamente, ¿cierto?, ya editada Silpa, en una novela poemática. Luego, inéditas, Urias, novela poemática, la continuación de Silpa. Divagari, reflexiones poemáticas. Certezas románticas desde la incertidumbre del amor, reflexiones. Recopilaciones vividas de vivencias recopiladas, reflexiones. La 10ª Espinela en Santiago de Tolú, historia de la 10ª Espinela en Tolú. Como podemos ver, nuestro querido caballero de Mailén tiene una tremenda creación literaria, y por lo que yo estaba ahí leyendo ya, Julio, su tendencia a la escritura, su, digamos, inspiración, además de trabajar el verso y la prosa, la reflexión es muy potente en usted. ¿Cuál es el propósito suyo como autor antes esa creación reflexiva? Que yo la he leído, que varios lo hemos leído, ¿no? Muy interesante, sin duda. Pero usted como autor, cuéntenos ahí, ¿cómo nació eso de entregar reflexiones a través de la poesía, a través de la prosa? Bueno, mi gran dama, le comento algo a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Inicialmente yo me inclino más que todo es por la 10ª, por la poesía. Luego, como no me gusta quedarme en un sitio, sino estar explorando y explorando, comencé a explorar una sección en mi vida o en mi producción literaria que yo llamo divagaciones. Dentro de esas divagaciones encuentro algo que lo he denominado como filosofemas. Incluso esos filosofemas o esas reflexiones las combino con ciertos paisajes. Entonces viene la reflexión y viene el paisaje. Ya es una doble vivencia, un doble recuerdo que le llega a la persona que está leyendo. Si la persona está viviendo, por ejemplo, de un recuerdo, de un despecho, eso lo transporta. Entonces ya no solo en la imaginación, sino que también va a plasmar el lugar de pronto donde vivió, valga la redundancia, esa vivencia. He notado algo, que los seguidores o los lectores les gusta más las reflexiones o las divagaciones que la poesía. Cuando yo coloco en la red una poesía, una 10ª, veo que tiene poca reacción con relación a cuando coloco una reflexión. Entonces, eso me ha llevado a coger más el campo de las reflexiones. Otra cuestión es lo que comentaba, lo que he llamado icon poético. O sea, que son unos iconos, pero acompañados de la poesía. En cuanto a las producciones literarias, sí, usted comentaba al rato, tenemos la última obra, de la cual esperamos profundizar más adelante. Sí, sí, ¿me tiene alguna? Sí, Sí, bueno, creo que dígame, sí, pregunte. sí. No, creo que la última obra de la novela Silpa, ¿cierto? Sí. Ya, y la que viene, porque ahí se menciona en su biodata también una que continúa, no sé si esa la tiene publicada o ya a punto de publicar,
espérese, aquí dentro de su biodata aparece mencionada, después que usted dice de Silpa, viene Urias. Urias, novela poemática, la continuación de Exacto. Silpa. Bueno, Ya, y esa está ya como concluida o está todavía en proceso. todavía está en proceso porque le falta pasar por las manos de nuestra distinguida Palmira Ramos Cruz, Ya, así como pasó Silpa, debe gracias, pasar que es la que le da el último veredicto. Fíjese, a muchas propósito, gracias. llevando la secuencia del tema que se trae, esas divagaciones o esas reflexiones yo las iba hilvanando o las voy hilvanando y las llevo a una novela. De ahí es donde surge el nombre de novela poemática, ¿sí? Porque si uno se concentra en la novela, va a ver que la mayoría de los párrafos, ¿sí?, son poemas. Eso sí, que siempre llevan una secuencia, no, en la novelística, podemos decir. Ujú. Efectivamente, sí. Bueno, yo no quiero comentar más sobre Silpa, sobre todo, porque igual, claro, la leí sin duda y bueno, me tocó hacer el prólogo, pero creo que en otra oportunidad usted va a hacer la presentación virtual a través de Mailén, donde ahí podemos ahondar un poquito más, porque la idea, cierto, es que en estos momentos, o sea, los autores, perdón, quienes nos están mirando, sin duda, no le contemos toda la historia, ya, sino que después no se la lee. claro, después no la van a leer, exacto. Porque ya la contamos, pues ya la Ya la contamos. contamos. Bueno, hablemos de Mailén, que en este caso es la que debe estar en el centro, es el centro de atracción. Pero, Cuando Mailén llega a mi vida. ¿quiere usted hablar sobre Mailén cuando Mailén llega a su vida? Perfecto, Sí, bueno, ya sí. contemos ahí qué pasa con Julio y con Mailén. ¿En qué Bueno, momento aparece en su vida Mailén, Julio? Mailén me transforma tanto en mi vida que me hizo sacar ese egoísmo que yo tenía. ¿Por qué? Porque inicialmente yo escribía ahí en el historial que usted acaba de leer todas las obras inéditas que yo tengo, pero las tenía con un egoísmo. A mí me daba un temor colocarlas en la red porque decía, la van a plagiar, se la van a robar. Cuando Mailén llega, ahora Mailén es producto de un encerramiento, ¿sí? Producto de ese encerramiento a que nos llevó una pandemia. Ya Mailén venía anteriormente, yo creo que el grupo ya existía, ¿sí? Sí, Pero sí. no tenía, ¿cómo diré? No estaba, no sé si era recién, porque yo acababa de llegar a Mailén. Cuando yo llego a Mailén, ¿sí?, que hasta fue motivo de celos. Yo recuerdo cuando me tocó presentar una vez el programa, porque ya había otra señora que lo presentaba. Vamos a recordar, pero no para, sí, sino para, porque estamos recordando. Y en una celebración, sí, de recuerdo, se hay que hablar de todo. ¿Sí? Por En esa supuesto, de eso se pues, trata. De eso se trata. exactamente. Yo hice Claro, una, si no lo hemos conversado nunca. yo hice una presentación, yo recuerdo eso de Maile. Yo como docente manejaba esas presentaciones como si fuese una escuelita, me acuerdo. Una escuelita en el cual tenía mis discípulos y yo era el maestro, no el maestro en la poesía, sino el maestro en ese momento de jocosidad cuando estaba conduciendo, ¿sí? Eso fue causando como que cierto recelo o algo así. Entonces se le dio otro viraje. Recuerdo cuando usted más o menos quedó sola en el grupo. Incluso yo le hice una propuesta una vez, le dije, vamos a abrir internacionalmente a Mailén, porque estamos en una época de globalización. Yo hasta Exacto. hubo cierto, ¿sí recuerdan? Hubo como Sí, que cierto sí, obstáculo, sí, hubo cierto obstáculo, sí. ciertas personas estaban de acuerdo, ¿sí? Mas, sin embargo, usted pensó, recapacitó y dijo, sí, esto hay que hablarlo, esto no tenemos que ser solamente de Chile. Entonces fue cuando ya vino la globalización de Mailén, globalización en el sentido de que representantes de España, de México, de Perú, de Colombia, de Chile, ya se globalizó Mailén. Entonces, allí comencé, pero aquí quería comentarle algo. El egoísmo que yo tenía era de que yo escribía para mí y todo lo guardaba. Yo todo lo guardaba y lo iba acumulando, lo iba acumulando. Cuando ya llega Mailén, que participé en una de las primeras lecturas poéticas, más asustado, no sé, recuerdo ni cuál fue la que leí. Pero como a mí me enseñó, recuerdo
un consejo que me dio un profesor, Julio Ángel Figueroa Mesa, que Dios lo guarde. Él me enseñó una frase que decía, si tiene miedo, hágalo. Entonces yo digo, tenía ese temor de enfrentarme a la red, leer una poesía. Y como dice otra canción mexicana de la tierra de doña Gabriela Ladrón, que dice que el problema es empezar. ¿Sí? Apenas empecé con la poesía, le voy perdiendo, allá a través de la red, le voy perdiendo el miedo a la red. Me atreví a conducir el programa. Y ahí se extendió Mailén y Julio al lado de Mailén, Julio al lado de Mailén. Hoy en día me autoproclamo como el diseñador gráfico de Mailén. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Sí. Bueno, yo quiero hacer complementar la información que usted está contando sobre ese momento en que nos conocimos, en que Mailén conoció a Julio, Julio a Mailén, ¿no? Bueno, yo quiero contar por qué para mí Julio ya sin duda es el amigo virtual, entre comillas, ¿no? Por virtualidad de medio, nada más, pero para mí amistad igual, porque somos dos seres humanos, ya como todos los que estamos conectándonos a través de esta red, somos personas, seres humanos, por lo tanto la amistad es digamos la calidez que también sentimos, el cariño que nos sentimos, el respeto que nos tenemos, ¿no? Bueno, claro, en ese tiempo, 2020, en que estábamos con toda una humanidad tan angustiosa, en fin, incierta, entonces ocurrió ahí que efectivamente, ¿qué pasó con Mailén? Mailén, ya no voy a entrar mucho en detalle, pero sí, Mailén quedó sola. Para que usted, es verdad, la historia, cómo comenzó Mailén internacionalmente, pues iba bien, pero de pronto quedó sola, sola, sola. Y en eso de quedar sola fue cuando, dentro de los poetas, y como he conversado ya el día de ayer con Juanita, con Evelyn, con Gabriela, cierta hora con Julio, pero Julio, ¿cierto?, representa para Mailén el momento de ese amigo que te tiende la mano porque sin, en este caso yo conocerlo más allá de que él aparecía en la lectura poética, ¿ya? Yo le solicitaba también que me apoyara en la conducción de los eventos. Y tú, bueno, y tú, Julio, venías desde harto tiempo también haciendo conducción. Cuando yo recuerdo, por favor, voy a estar sola ahora, en este evento, estoy sola, vamos a conducir, y ahí Julio estaba, qué sé yo, en fin. Entonces, eso es importantísimo y también la oportunidad en estos 3 años para agradecerte, Julio, por ese apoyo que tú me diste ya como Palmira, y bueno, todo lo que eso conlleva también a esta musa que llamamos Mailén, porque es la musa que nos inspira, es digamos algo así como muy mágico, ¿no? Entonces, claro, o sea, tal cual como tú lo dices, se fue así, y yo te molestaba, porque yo recuerdo que en algún momento, nunca me dijiste que no, pero siempre en algún momento me dijiste, ya voy, yo ya ando, voy, porque estaba en el mercado, en ese tiempo estábamos en cuarentena, pero claro, me parece que en una oportunidad fuiste al mercado, me dijiste, y que ya volvías, en fin, bueno, detalles, anécdotas de pronto, te fijas, pero ahí llegabas para hacer la conducción. Entonces, aparte de eso, claro, hay un apoyo también importante en ti con respecto a lo que tú dices, me declaro, ¿cierto? Es diseñador gráfico, por supuesto, es el que realiza los carteles diferentes. Por un lado, yo hago los flyers de difusión y él apoya con todos los carteles que vienen a ser, ¿cierto? Los resúmenes, de pronto los carteles de cumpleaños, los eventos también que hay. Bueno, yo siempre ahí estamos complementándonos sin duda. Julio, bueno, en tu caminar, en este andar, en esta experiencia, ya que en principio, como tú dijiste, o sea, fue el miedo a cómo presentarte a la red dentro de ese iniciarse. Ahora, como tú
te sientes, cómo tú te sientes frente a, a esta actividad que desarrollamos en Mailén, como tú, como Julio, cómo te sientes, cómo has logrado todos estos años, te fija, avanzar. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, como le decía anteriormente, a Mailén le debo tanto y lo otro es en la parte personal, lo querido que me siento, sí siento la manera como me quiere, como me estima, el afecto que tenemos, porque es que prácticamente Mailén es una familia. Ya vamos a tener que cambiarle el nombre de comunidad y llevarlo a familia. ¿Sí? Porque dice, lo que sufre uno, lo que padece uno de los integrantes, lo sentimos todos. Y nos brindamos enseguida el apoyo. Enseguida, porque a veces una palabra dice que consuela más que cualquier droga, ¿sí? O cualquier medicina. Entonces nosotros todos lo sentimos, lo padecemos como si fuera o como somos una familia Mailén. Entonces acá me siento muy bien. Lo que es más, puedo decir, ya me siento realizado. La idea mía era por lo menos escribir una obra, ya voy en 5. Mailén me ha ayudado a esa trascendencia de esas obras, porque como decía anteriormente, escribiera para mí, todo era un encerramiento, pero en mí mismo. Cuando llegó el encerramiento, fíjese la contradicción, cuando llegó el encerramiento, las que se desenterraron fueron las producciones de Villalobos. Exacto. Bueno. Como bien lo dices tú, o sea, las contradicciones, ¿no? Estas paradojas de la vida que nos presenta, claro que sí nos presenta una oportunidad para poder avanzar en encontrar en este caminar también, por ejemplo, muchos a lo mejor talentos ocultos que comenzaron a salir. El tema, por ejemplo, en cuanto a lo que es el diseño, tú como diseñador gráfico, entiendo que hiciste un taller, un curso o algo con respecto a diseñar gráficamente, o lo entendí mal en algún momento. Sí, no. De diseño gráfico todo es empírico, empírico. Mailén me ha llevado a explorar unos caminos, de pronto unos campos que de pronto no sabía que tenía esas cualidades. Me pasó, disculpe, de pronto si me salgo el tema, cuando escribí una obra que se llama Inspiraciones Divinas. Cuando se la llevó un sacerdote, el sacerdote me preguntó que si alguna vez había pasado por mi cabeza el ser sacerdote. Le dije, no, una inspiración que me llegó de pronto. Fíjense, con Mailén, la parte ya cristocentrista de Villalobos. Cuando yo soy creyente, y son cuestiones de fe, y ahí esto está en lo que cada quien que crean o no crean, yo no sé, lo único que yo digo es que yo soy creyente. ¿Sí? Y si otros me siguen, bienvenidos sean. Cuando yo comienzo a asistir a la iglesia, que me dijeron en la iglesia, en palabras, el Señor me dice en profecía, vas a viajar mucho. Y esto que le voy a contar hoy se lo conté a uno de los grandes estaciones que nos dejó el COVID-19, de un peruano. Tenía un programa que se llamaba La Poesía y Tubo. Lequeira, recuerda a este señor, muy querido. Era del Perú. Lequeira, un señor ya de edad. Sí, pero Ah, el una señor vejez. de mucha edad, sí. Me acuerdo de él, sí. Él me entrevistó a mí, sí, recuerda. Ya. Bueno, a él le comentaba esto que le voy a comentar a usted ahora. Cuando yo comienzo a ir a la iglesia, que él me dice el Señor en profecía, vas a viajar mucho. Yo enseguida pensé, uy, en carro, en avión, viajando para allá, para un lado, para otro. Bueno, a los 2 años fue que vine a comprender la profecía y la comprendí un 28 de diciembre. Ese 28 de diciembre, a las 4 de la tarde estaba yo en Perú, virtualmente. Y ya a las 6 estaba en México, virtualmente también, en 2 encuentros poéticos. En ese momento fue cuando comprendí la profecía de Dios. Era lo que el Señor me dijo hace 2 años, que vas a viajar mucho. ¿Quién me hizo comprender esto? Por Mailén, a través de Mailén. Fíjense cómo comencé yo a viajar. Porque a través de Mailén es que comienzan a conocer ya las producciones literarias de Villalobos.
Y es donde comienzan entonces las invitaciones y comienzo yo también a autoinvitarme en esos encuentros. Este encerramiento me llevó también, porque en esa época la mayoría de las inspiraciones literarias o poéticas giraban era alrededor del dolor, del encerramiento, de la Claro. ausencia, del vacío. Incluso yo una vez comenté, digo, esto debe dejar un movimiento literario, así como lo dejó el romanticismo, lo dejó, incluso en uno de los tantos borradores, Trenos y Episodios. Yo me dediqué también en esta obra a recopilar todos los panegíricos o todos los discursos fúnebres que le escribía a todas esas personas o esos seres queridos que dejaban estas praderas de la existencia. Incluso me permite leer 2 renglones en una de las presentaciones donde yo sugiero, dice, el ansia de tranquilidad predomina sobre el ansia de felicidad. La razón y la intelectualidad se fusionan por un mismo instinto y así alimentan en el ser humano el antídoto para el pesimismo. A la manera de pensar y de sentir que en una época llamamos romanticismo, hoy le agregamos otro ingrediente: encerramiento. Entonces, esto debe conducir, o nos condujo ya, en el nombre de Dios, ya esto va a ser este encerramiento y todo. Pero tuvo que dejar una huella, ¿sí? En cuanto a lo literario. Y ahí es donde, repito, considero que debe haber un movimiento, no sé, a esas inspiraciones, todas agruparlas en un nombre y dar un nombre, porque todas giraban alrededor de lo que dije. ¿Sí? De Claro. esos, sí, de esos panegíricos, voy a ver si encuentro por aquí. Mire, por lo menos todos giraban era alrededor de: te vas para siempre a habitar ese valle de verdes praderas y desaguas tranquilas, donde el Señor es el pastor. Te vas para siempre a vivir en el corazón de los que añoramos tu partida. Te vas para siempre en ese vuelo sin retorno, donde las alas del consuelo no dejan de impeler a las almas que alimentan. Te vas para siempre a originar el pesado vacío que llevaremos para siempre. Entonces, lo que le comentaba, todo giraba era alrededor de la ausencia, del vacío, del dolor. En ese momento es cuando Maylen, volando sobre la poesía, nos da ese consuelo. ¿Sí? ¿Me decía algo? Sí, no, que lo estaba escuchando y claro, hay bueno, todos estos recuerdos tienen una profundidad en muchas emociones, ¿no? Es que cada uno en lo personal tanto vivió y lo sintió, ¿no? Sintió. Además, el hecho, se fija, de compartir, de reencontrarnos. Yo igual soy una persona creyente, ¿ya? Y también sentí que el tema de iniciar, estar, digamos, a través de conectado y proyectado con tantos poetas y escritores, eh, más allá de la frontera de mi país, conocer también la idiosincrasia de, por ejemplo, de su país, de Colombia, perdón, a través de usted, se fija. Entonces, bueno, todo ese avanzar, todo ese ha sido todo un cambio intercultural importante. Entonces, claro, o sea, empezamos con con unas cuarentenas que fueron tremendas para todos y que tuvimos la oportunidad, porque así lo presentó. Yo siempre igual digo, o sea, yo no empecé con Maylene, eh, digamos, conociendo todo este mecanismo tecnológico, para nada. Entonces, así como también lo cuentas, es que creo que, bueno, por eso que hay un sentido. O sea, para mí los 3 años en que estamos porque para mí es porque así Dios lo quiere. O sea, yo soy creyente igual. Hay 3 años importantes de la vida humana, de nosotros, que hemos estado conectados de una manera humana a través de la poesía. Si no es una cuestión casual, no es una cuestión azarosa, no fue por un momento que yo necesité comunicarme, volvimos a la presencialidad y esto se terminó, se fija, chao, chao. O sea,
yo no lo sentí ni lo siento así, ¿ya? Es dentro de todo por eso. Y ustedes, tú, Julio, que eres el único varón dentro de, como decimos, ¿cierto? Caballero. Bendito sea entre todas las mujeres, entre tus grandes damas, como cuando nos saludan, ¿no? ¿Cómo están mis grandes damas? ¿Qué sé yo? Entonces, bueno, claro, es que había que tener, yo no sé, mira, si como lo hemos conversado también allí con la chiquilla y ahora contigo, si fue así, o sea, yo ni siquiera elegí tú, y ¿cómo se llama? Y Julio, no, no, que tiene que ser de este país tampoco, o sea, fue algo muy espontáneo, muy natural que surgió, y eso es Maylene. Y por eso estas conversaciones con Maylene, tan naturales, te fijas, de forma tan espontánea. ¿Podrías compartirnos también tus versos, Otro, bueno, así? con gusto. Le iba a comentar algo con relación a esa Sí, época. Mire, esa época de ese encerramiento era una época estigmatizante. Yo recuerdo cuando este es uno de los departamentos donde supuestamente fue el último departamento donde llegó el tan no renombrado virus. ¿Sí? Se cree que era que porque tapaban, escondían, porque ahí se escondía mucha información cuando eso. Pero cuando ya él llegó, cómo se estigmatizaba a esa familia. Me imagino que eso fue a nivel mundial. Aquí uno decía, no vaya por la calle tal, porque allá hay uno con... No pase, incluso a los familiares. Iban a las tiendas a comprar y uno enseguida se les separaba. Entonces, eso me hacía recordar una historia de Eduardo Scorcia Gravini. Él es el autor de una, se lo llevaron al acetato, a la música, se llama La Gran Miseria Humana. Él padecía de lepra y en esa época los que padecían de lepra enseguida estigmatizaban a la familia e incluso acá en Colombia se reunieron, se cogieron dos sitios que se llamaban los leposorios, donde llevaban a los que tenían lepra y a esa familia, mejor dicho, la rezagaban. Entonces, este señor padecía de lepra, entonces la familia lo mantenía encerrado en el día. Y él en la noche se cuenta que se iba para el cementerio. Eran las únicas visitas que él salía. Se iba para el cementerio porque allá ninguno lo iba a molestar en la noche. Allá se distraía un poco y se venía, pero uno de los grandes decimeros. Entonces, le voy a leer no una inspiración de Villalobos, sino se llama La Gran Miseria Humana, que comienza así. Una noche de misterio, estando el mundo dormido, buscando un amor perdido, pasé por el cementerio, donde el azul hemisferio, la luna su luz ponía, sobre la muralla fría de la necrópolis santa, en donde a los muertos canta el búho su triste elegía. La luna sus limpideces a las tumbas ofrecía, y pulsaba el aura umbría, el arpa de los cipreses, y aquellas lobregüeces de mi corazón hermana me inspiraron y con ganas de interrogar a la parca, entré a la glacial comarca de las miserias humanas. Ya para terminar, aquí una parte donde él comienza a entrevistar a la calavera. ¿Sí? Uno de los partes dice, calavera, ¿quién feliz? Besa la luna de plata. Di por qué te encuentras ñata si era larga tu nariz. ¿Dónde está la masa gris de tu cerebro pensante? ¿Dónde tu bello semblante y tus mejillas rosadas, que en besos de noche helada quiso comerte un amante? Esta es una de las décimas más largas, son 15 estrofas, ¿sí? Porque ya después viene una parte donde ya la calavera le contesta, le responde, ¿sí? Y al final le dice, aquí tienes que volver y calavera serás. Entonces, ya el final le dice, yo soy el cráneo de aquella a quien le cantaste un día, poemas que no merecía porque no era así tan bella, como la primera estrella del oriente al tulipán. Aquí las auroras dan el rocío que se deslíe. Aquí el que de mí se ríe, del mañana se reirán. Yo escuché aquella cosa y lleno de horrible espanto, salí de aquel campo santo como veloz mariposa. La luna parca y radiosa
vertía su lumbre fugaz, y la calavera audaz dijo al mirarme correr, aquí tienes que volver y calavera serás. Esta inspiración la hace él, por eso él solamente salía de su casa, el cementerio, escondiéndose de la sociedad, que no se enteraran de lo que él parecía. Bueno, con relación a los de Villalobos, sí, vamos a escoger aquí al azar esta que me gusta. Vamos a ver la que nos salga aquí, porque esta novela poemática, usted pasó por sus manos, tiene décima, tiene parte en prosa y parte en verso. Por lo menos, la primera décima con la que ella comienza. A una mujer mataste en un crimen tan extraño. ¿Por qué le hiciste daño a la mujer que adoraste? De asesino te portaste, tenedor de suerte impía. ¿Acaso tú no veías la debilidad mujer? Pero Dios te hará saber su castigo algún día. Hay unas divagaciones que es divagando con la sabiduría. Ese es un diálogo entre el discípulo y el maestro. La parte final, la última, es donde el discípulo le dice al maestro, sí, porque el maestro se pone a enseñar y enseña y enseña. Lo que le pasa a uno en un salón de clase de 40 alumnos, de pronto hay 10 o 12 que son los que están entretenidos, pero los demás están en otro cuento, ¿sí? Porque en todo lo que sirve es el 10%. ¿Sí? Entonces le dice el discípulo, maestro, ¿por qué enseñas? Si la gente no le está prestando atención a lo que tú estás enseñando. Entonces el maestro le responde, la lluvia sigue cayendo aunque la gente use paraguas. Esa es la función del docente. Seguir enseñando así. Claro, sí, claro, claro. Sí, Julio, bueno, es que realmente, bueno, tu literatura es emblemática en todo lo que concierne, te fija a profundizar eh, sensaciones que son muy simples humanamente, ¿no? Pero yo quiero preguntarte algo que siempre me ha llamado la atención, porque tú eres profesor de biología, tú eres profesor del área científica. Entonces, claro, uno dice, sí, pues si el arte, no, ¿cómo se llama? Que alguien sea, puede ser un médico, puede ser, no importa. Pero me llama la atención por el hecho de que la ciencia, por ejemplo, la ciencia con la poesía, ¿cómo llegaste tú siendo un docente del área científica? ¿Cómo te fuiste dando cuenta que la poesía es tu amiga, es tu camino? Digamos, la literatura en cuanto a poesía, verso, prosa, a eso me refiero. Bueno, ocurre que como creyente, lo dice Eclesiastés, ¿sí? Con relación al tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Sí? Yo hoy en día, yo estudié en Bogotá, la capital de la República, ¿sí? Entonces, bien, si usted de pronto me dirá, ¿y por qué no te quedaste en Bogotá a venirte para un pueblo? Entonces yo digo, el Señor de pronto no me quería en Bogotá, porque si en Bogotá se me hubiese destapado esta producción literaria, allá me hubiese quedado. Y de pronto allá hubiese sido otro en cuanto a lo literario, en cuanto a la trascendencia literaria, porque de pronto hay más recursos, había más roce, ¿sí? Pero allá no se me destapa esa parte así poética, sino ya cuando yo me vengo para acá, que ya comienzo a escribir y a recortar, porque mi papá era repentista. Fíjese, lo que usted me está diciendo, a veces una clase de biología, vengo y la combino con una cuarteta. Ahí hay una docente que mandó a leer a los alumnos del grado 10º, por ahí publiqué en Facebook la novela. Entonces ella quiere en ese momento que yo le dé una charla a los alumnos. Y como yo siempre me gusta conservar la expectativa, ¿sí? En mis clases.
No es que desde que el alumno me vea diga, ya viene el Villalobos a dictar. No, yo en cada clase les llevo algo diferente. Entonces, cuando yo llego a ese salón, ellos están esperando que yo les cuente la novela, que yo les diga la novela, no. Entonces vine yo, le digo, vamos a hablar del desamor. ¿Sí? Entonces comienzo a hablarle de la parte bíblica, que el Señor no aprueba el desamor, porque incluso en uno de los proverbios dice que cantarle el desamor es como echarle sal a una herida. Y lo voy cogiendo por ahí, entonces del desamor lo llevo a la felicidad. Conclusión, se acabó la hora de clase y no hablamos nada de la novela. Entonces quedó más expectativa en ello. Y eso es lo que uno como docente tiene que tratar de formar. ¿Sí? Así que las clases sean entretenidas. Yo siempre he dicho, lo que entretiene emociona y lo que emociona no aburre. Ayer me tocó en otro salón, en otro décimo, ya para hablar de la novela. ¿Quién les hablaba de ellos? ¿Sí? Entonces a nosotros le hablaba del desamor. A ellos les comencé a hablar pues del amor. Hoy me estaban diciendo otra vez que cuando continuaba. ¿Sí? Pero esto también es como la vela, ni tan lejos que no lo alumbre, ni tan cerca que lo queme. Uno no puede volverse tampoco repetitivo porque también se vuelve cansón. ¿Sí? Entonces, hay una, no la tengo por aquí ahora, por lo menos una ecuación, explicar una ecuación en química de oxidorreducción. ¿Sí? Que si este se oxida porque gana electrones o pierde electrones, el otro se reduce y eso es un solo cuento. Yo lo explicaba en décimas. Entonces, esa es la parte que, esa inquietud que usted tiene, también muchos la tienen. Incluso allá en el colegio han pensado que no, Villalobos, vamos a ponerte en humanidades. Digo, no, déjenme en mi biología y en mi química. Ahora, esto fue leyendo. Yo tengo una anécdota, le voy a comentar ya para de pronto terminar porque el tiempo también. Tengo una anécdota. Yo me acuerdo que en la primera antología, había que mandar una poesía y cada verso tenía que llevar, creo que eran mínimo 7 sílabas. Cada verso. Y yo mandé, me acuerdo, y mandé un verso con una sola sílaba. ¿Sí? Una sola palabra, mejor dicho, eran no, 7 palabras, creo que eran 7 palabras cada verso. Y yo lo mandé con una sola palabra. ¿Cómo? Una interrogación, escribiendo más ¿cómo? En el diálogo. Y me rechazaron. Y yo, como no sabía qué era eso, yo pregunté que por qué me habían rechazado. Dice, no, porque es que cada verso debe llevar 7 palabras. Y usted mandó versos que no tenía alguna. Entonces ahí fue donde me tocó otra vez desentrañar la parte, sí, de la lingüística. Entonces leer sobre lo que era el verso, lo que es la sílaba, la sinalefa. No, esto, por lo menos esta novela, esas novelas en décima, eso hay que llevarle la métrica a la décima, ¿sí? Eso implica mucho trabajo. Bueno, no es como una en prosa que uno escribe el párrafo con la cantidad de palabras y de sílabas, no, acá hay que llevar a utilizar mucho la mente. Bueno, no sé si ya nos estamos Exacto, entendiendo. Sí, eso, dígame. sí, yo eso no, tranquilo, sí, Sí, estamos en el tiempo todavía. Es que justamente lo que dice a mí, yo sé, todo el tema de la poesía que tiene su estructura, claro, requiere más tiempo y la paciencia, ¿no? Y por eso, claro, en el caso suyo, que su especialidad es la ciencia, ¿cierto? Biológica, química, bueno, algo hay también dentro de esa, a lo mejor esa estructura mental con respecto al escribir en décima y estar como, es cierto, creando un tipo de poema que si bien es conocido por muchos, ¿no? Pero no es fácil su escritura, yo se lo digo porque yo no soy especialista en escribir décima, me encanta y he escrito y sé que se requiere, pero mucho tiempo, o sea, es realmente, es que ahí yo me imagino a usted en su tiempo libre como profesor, ¿no? Además, es que como bien lo explicó en la relación con sus estudiantes, cómo los motiva, como también, ¿cierto?, siendo un profesor del área científica, cómo hace la motivación a sus alumnos para lo que es la lectura y para lo que es también crear la imaginación, donde está, bueno, todo lo que
es nuestra capacidad creativa humana, ¿no? Necesitamos de esa imaginación. Es que creo de que también la docencia entrega a nosotros los profesores, nos entrega un aprendizaje muy impresionante también en relación a que nos toca, ¿cierto?, estar con jóvenes o niños o jóvenes, cada uno con su historia, ¿no? Es como si nos situamos en una novela, ¿ya? En una novela donde hay personajes y cada personaje tiene también su historia, un poco haciendo ahí una, ¿cómo se llama? De cierta forma una comparación. Es ese, digamos, interés suyo que ha contado con respecto a lo que es su creación literaria, ¿ya? Su estilo, porque su estilo está como bien definido, o sea, está claro que su estilo tiene una definido en cuanto a la estructura poética que usted usa y además también con respecto a la temática, ¿cierto? En cuanto a que me refiero más que nada al propósito de lo que significa reflexionar, o sea, motivar a la reflexión al lector. Aparte de entretener, ¿cierto? Porque uno puede leer obras literarias que entretienen, pero no nos llevan mucho a la reflexión, por ejemplo, solamente a la entretención. Es válido, sin duda. Pero en el caso suyo tiene las dos aristas importantes que hacen que la obra, ¿cierto?, adquiera un estilo muy personal en el suyo, ¿no? En el suyo. Entonces, bueno, en cuanto a lo que estamos aquí en esta casa de su amiga Maylén, ¿no? En este momento, sin duda que es una gran felicidad compartir con un escritor de Colombia, donde además tenemos varios también escritores colombianos eh, que uno conoce, sin duda, el gran cierto. Bueno, hay uno que usted ha mencionado mucho, que estuve la otra vez también leyendo, y el Gabriel García Márquez, el inolvidable, cierto, escritor, ¿ya? Entonces, bueno, creo de que, Julio, hay mucho que usted tiene que dar, digamos así claramente, mucho usted todavía que tiene que entregar, ¿ya? Y no me refiero solo al entregar la literatura, sino que dentro de este compartir en que estamos, en esto que nos ha ubicado el destino, ¿no? Con Maylén, a través del mundo, ¿ya? Cómo se ha proyectado, ¿ya? El cómo también cada uno de nosotros, en el caso suyo, acá, el apoyo, el compañerismo, eso de estar aquí, bueno, aquí estoy, digamos, para lo que se necesite. Entonces, yo creo que, Julio, 3 años cumplimos un ciclo, estamos en una presencialidad. Ahora yo quisiera que usted compartiera un poco este cambio de lo que fue la cuarentena, Maylén, presencialidad. ¿Ya? En esa claro, secuencia, en esa secuencia, por favor. Bueno, fíjense, la presencialidad se volvió como algo contraproducente con relación a la relación de Julio con Maylén. ¿Por qué? De salida en el colegio donde laboro, se extendieron 2 horas más de clase, ahora lo que llamamos acá jornada única. Estamos trabajando hasta las 3 de la tarde, más 1 hora de transporte, 4 de la tarde. Entonces ya Julio llega, no era como cuando Julio estaba en casa trabajando virtualmente, tenía más tiempo para Maylén, ¿sí? Más tiempo para las inspiraciones, porque esto para escribir, para inspirarse uno, necesita una mente tranquila, mente sin preocupación. Lo que pasaba ahora que usted nombraba a Gabriel García Márquez,
Esto que él se encerraba, él tenía al lado de la casa, cuentan que tenía una oficina, la oficina de él. Y él tenía un horario de oficina, de, por decir algo, de 8 a 12 y de 2 a 5, no más a escribir, a dedicarse nomás. Pero una persona que llegue con tantas preocupaciones y las cosas, ¿dónde está la producción? La cabeza, la mente, la tabla rasa de la coagulación pensante, ahí se le va congelando, se le va acumulando. Entonces, esta presencialidad me ha llevado a esa parte. Me siento como muy absorbido a la cuestión del colegio, las labores. Aparte de que los alumnos volvieron ya en otro estado, como que toda esa energía que tenían represada de encerramiento, ahora es que le están sacando a flote. ¿Sí? Y hay otra cuestión, cuando usted también hablaba de Gabriel García Márquez, Tolú, mi pueblo, Santiago de Tolú, nadie le comentaba. Tuvimos un gran escritor que fue Héctor Rojas Erazo. Héctor Rojas Erazo fue maestro de Gabriel García Márquez. ¿Sí? Él tuvo varias obras. Hay una que es En noviembre llega el arzobispo, Celia Sepúlveda, y todas son por el estilo también de ese realismo mágico. Incluso algunos van más allá y consideran que García Márquez incluso le hizo ciertos plagios, ¿sí? En la obra de 100 años de soledad, porque uno se lee, en noviembre llega el arzobispo, y es prácticamente una visión parecida, cercana a lo que es 100 años de soledad. Tanto es mi devoción o de respeto, de admiración que le tengo, que aquí conservo la casa. Esta es la casa donde él nació, casa de Roma será. Pero acá, a pesar, de pronto, Gabriel García Márquez aprovechó el boom ese literario de la época. ¿Sí? Y como esto a nivel literario, el que aproveche más se va a perder. El que aprovechó la pandemia, bien, se disfrutó. Sí, la disfrutó. La pandemia se disfrutó en el sentido de lo que se iba a aprovecharla. Buscarle a nivel bíblico, buscarle lo positivo a lo negativo. Y como esto también es de poesía, en esas divagaciones encuentro este ícono poético, que yo sé que a usted le gusta mucho, en 4 o 5 palabras. Julio dice mucho. Dice, la única que aceptó el desafío fue la sombra. Me alejé para ver quién me seguía. Solo ella me siguió. Si el amor vuela, es porque nunca echó raíces. Entonces, imagino un cielo, porque él alimenta el recuerdo de quien perteneció a esta tierra. Esta es alusión a mi madre. Me ha tocado formarme la ilusión de que existe un cielo y que en ese cielo es donde ella está viviendo. Por eso le repito, imagino un cielo, porque él alimenta el recuerdo de quien perteneció a esta tierra. ¿Sí? Y como no voy a faltar la 10ª, no logré ilusionarte. Eso fue tiempo perdido, aunque tengo entendido que el amor es obra de arte. Cada quien pone una parte, nunca en igual proporción, porque allí la intención es volar la inmensidad y fundir cada mitad en un solo corazón. Entonces, la otra es, y en la orilla del mar solo encontró los recuerdos que el tiempo había sepultado. Esta línea, más que todo, como siempre he dicho, es la línea del despecho. Siempre me he encarrilado por esa parte del desamor. Incluso me han llegado a preguntar cuando a veces escribo ciertas cosas, ciertas inspiraciones, me dicen que si las estoy viviendo. Pues digo, no. Siempre he dicho, si me cuentas tu historia, le hablo a mi corazón. De pronto son historias que me cuentan y yo las plasmo en 5 o 8 renglones. Bueno, ahí está la inspiración, pues, como de algo cierto, de una, no sé, situación o sensación que para muchos puede ser inadvertido, ¿cierto? Para el poeta no lo es, ¿cierto? Hay situaciones, o sea, bueno,
Por ejemplo, tenemos caso de Neruda con su Oda a la cebolla, en fin, hay, o sea, Sí, ¿cómo sí, decir quién se va a inspirar en una cebolla? Sin embargo, el poeta sí lo hace, claro. claro. Así que sí, yo mire, le voy a contar algo aquí importante que estoy viendo acá, porque hay muchos amigos y amigas que lo están siguiendo a través del muro de la Sí, comunidad Mailén, ¿no? Pero nuestra querida compañera Evelyn Covarrubias Vera, sí, que lo saluda también, dice lo siguiente, dice, para Julio mi cuarta estrofa de mi poema, Embajadores de Mailén, dice, cito, de Colombia es Julio, el caballero de Mailén, su mar es privilegiado de sus letras, su labor exquisita como el quehacer literario. Cierre comillas. Con cariño para Julio Santander Villalobos Toscano. La gracias, saluda gracias, doña Evelyn. Evelyn, Evelyn, su la voz tierna de la poesía. voz tierna de la poesía. Nuestra niña de Mailén. Claro, ella. Acá andina, por Sí, supuesto. sí. Una Que belleza, una también, belleza. Una sí, belleza, más que todo en su voz, todo lo que plasma. Y sí, que exacto, Dios la siga bendiciendo. claro que sí. Bueno, ella lo está viendo, ¿no? Así que, bueno, es que también es muy, por eso le digo a nosotros, o sea, usted sabe muy bien lo que 7 de Mailén, o sea, incluida quien les habla, ¿no? Es importante todo lo que vuelvo a recalcar el valor de la amistad. No tiene distancia, y eso es lo bonito, como antes mencionó usted, o sea, mencionaste, ya no lo voy a tratar más de usted, ya, mencionaste, ¿cómo se llama? En cuanto a lo que fue la cuarentena, y cómo, cierto, desde entonces hasta ahora, con toda la nueva presencialidad, es, hemos ganado, claro que sí, una experiencia, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor pensamos que no sobrevivíamos al terror en ese momento, cuando no estaban las vacunas, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo nunca fui antivacuna. Gracias a que me vacuné, yo el año pasado tuve el COVID, entonces me dio suave en relación a como si me hubiese dado a lo mejor en ese tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que por eso este calorcito que nos entrega Mailén, esta casa de Mailén, esto de estar compartiendo estos 3 años, y cada año es una historia, y cada año va adquiriendo más, se va consolidando mucho más. Entonces, mire, también tenemos aquí, bueno, aparte que ya le dije, Evelyn está, también lo está viendo Ana Lucía Carabajo, está también Lucía Mendoza Pavés, ella es una colega de acá de los Andes, Sí. ¿ya? Igual que Elsa Patricia Peralta, también lo está viendo, también es una colega de acá de los Andes. De ahí nos vamos a México, porque ahí está nuestra amiga Tita Muñoz Sánchez. Dice, saludos desde México, gran poeta, Julio Santander Villalobos Toscano. ¿Ya? Así, y después, la tita, después dice la tita, un abrazo enorme para ti, jefecita linda, Palmira Ramos Cruz. La Ay, tita. doña. Sí, por ahí vamos a estar con ella conversando, ¿cómo se llama? El 7 también, en la tarde, como a las 3 de la tarde. Mabel de Los Ángeles, dice, Mabel de Los Ángeles se llama ella, también lo está viendo, ¿no? Así que a ver aquí Irma Reyes, igual lo está viendo, Irma la madrina de Mailén, ¿no? Así que desde Argentina, Mabel de Los Ángeles dice, desde Argentina le envío cariños y respetos, cariño y respeto para Julio Santander Villalobos Toscano. Un abrazo, Palmira. Es lo que yo tengo acá. Así que como puede ver, no estamos solos, o sea, no No, estamos, claro, claro. siempre estamos acompañados de esta comunidad Mailén literaria internacional. Nosotros somos los gestores, pero tenemos toda una comunidad internacional
que participa en los eventos de nuestra Mailén, ¿se fija? Entonces, algo más que usted quiera, digamos, compartirnos en relación a lo que usted en este momento quiera decir, Bueno, así, aparte bueno, voy a comentarles lo siguiente. La primera obra que yo escribo, ¿sí? El Señor de la Litografía, la primera vez que hablamos, póngale que a los 5 minutos ya teníamos esa empatía, como si nos conociéramos de tiempos atrás. Tan es así que él me edita esa primera obra sin darle nada de plata, nada de dinero. Yo le llevo apenas el machote. Y cuando voy a ver para correcciones y eso, encuentro son 2 cajas, 1000 libros. Cuando yo comienzo a leer, encuentro esa cantidad de errores ortográficos, más que todo de tilde, como les digo, ese no es mi campo, ¿sí? Bueno, pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Fue una de las primeras personas que el COVID partió con el producto del COVID. Y fue una cuestión muy triste, porque en esa época, como había tanto miedo y no se sabía cómo se controlaba esa situación, el féretro, fueron como 4 o 5 personas, lo entregaban, porque eso lo filmaron en un video, lo entregaron en la puerta del cementerio, ahí solamente el sepulturero en una carreta llevaba el ataúd y un familiar de él para que vieran dónde era que lo iban a enterrar. Entonces eso era muy triste, muy trágico, tétrico en esa época, de lo que le hablaba, cómo estigmatizaban a la familia. Entonces quiero a través de este diálogo darles ese consuelo, no solo a la familia de él, sino a todos los que sufrimos, padecimos de un familiar, un vecino, el esposo, padre, madre, cualquiera. Entonces, en uno de esos panegíricos, que ya lo he considerado como mi himno personal en cuanto a hacerse uno partícipe del dolor de la persona que estima. Si los muertos nos inspiran recuerdos, no están muertos. Si los muertos nunca llenan el vacío de su ausencia, no están muertos. Si los muertos, después de muertos, siguen en vigencia sus enseñanzas, no están muertos. Si los muertos en las tardes melancólicas nos hacen llorar, no están muertos. Solo han cambiado la forma de vivir. Ahora vive en el recuerdo. Entonces quiero dejarle esas palabras de aliento, de ánimo, porque el vacío de los nuestros se llena con el recuerdo que queda de sus vidas. exactamente. Muchas gracias. Es un mensaje importante siempre, más aún cuando sucedieron esos hechos tan trágicos, como bien lo recuerda, ¿no? Fueron muy dolorosos ahí, como fue más encima el cómo se sepultaba a los seres queridos. Es todo un tema ahí. Bueno, yo creo que, Julio, hay que recordar también que nosotros en Mailén hicimos una antología, una primera antología que es titulada Desde el dolor a la vida, ¿no? En que dejamos ahí registrados los sentimientos y emociones, porque la temática de esa antología fue justamente la pandemia, en su plenitud, digamos, de dolor. Es una antología que aquí en Chile la tenemos impresa, ¿ya? Y que ahora para el primer encuentro internacional de escritores, narradores orales y cantautores, que acá vamos a realizar en los Andes, vamos a ir a Valparaíso y a San Felipe. Bueno, se va a presentar esta antología, ¿no? Entonces, que es importante decir que el trabajo nuestro, o sea, suyo, de todos nosotros, de todo me refiero, no solo a los 7 que conformamos el equipo de gestión, sino que de todos los poetas que han participado y que, bueno, pudieron participar también en esta antología. Eh, se fija, aparte de estar virtualmente en estas actividades,
son registros importantes, como lo mencionó usted al comienzo, registros históricos de un contexto también de humanidad, ya en que por primera vez en la humanidad, al menos lo que se conoce, estamos, ¿cierto?, en virtualidad, o sea, entrando a este conocernos, a este intercambio cultural, gracias a la tecnología como medio, ya, como un medio. Entonces, no estamos aquí solamente para, ¿cierto?, utilizar estas redes como una mera entretención. Estamos haciendo un trabajo responsable. Aquí han conocido ustedes a poeta, a Julio, ¿ya? Y él, todo su trabajo, como muy bien lo ha explicado, ha sido un trabajo muy serio, como también de los poetas que he conversado, que son tanto de nosotros, de Mailén, como también de toda la comunidad. O sea, por eso digo, son tiempos que se valoran muchísimo, ¿ya? Porque estamos haciendo que nuestra humanidad continúe avanzando, ya con mucha esperanza, ya, de lograr la paz también, ya lograr la paz. La palabra tiene un poder. La palabra no solo la usamos para arengas políticas, sino que también la usamos para crear y fomentar y desarrollar también todas las capacidades humanas. Y usted, pues Julio, sabe muy bien eso como maestro, como acá, bueno, decimos nosotros profesor, ustedes utilizan mucho la palabra maestro o maestra. Pero yo les voy a contar ahí un secreto, es un secreto que nadie escuche, usted nomás. Acá en Chile, antes, cuando yo era niña, estudiante, ya de básica, se les llamaba maestro y maestra, ya, a los docentes, ya se les llamaba maestro. Y llegó un momento, no sé en qué momento, se cambió la palabra a profesor. Bueno, son sinónimos o ideas afines, pero sí eran maestros. Estaba mucho, el Día del Maestro, recuerdo yo, mucho. Inclusive, ahí voy a contar dentro de lo que estamos en Chile, recordando la memoria chilena, ¿no? Estos 50 años del golpe de Estado, por ejemplo. Ese 11 de septiembre de 1973, los 11 de septiembre, celebrábamos el Día del Maestro en los colegios. Y a muchos estudiantes, a todos, digamos, que habían llegado a sus establecimientos educacionales para celebrar, lo primero que se hacía en la mañana, digamos, entrando como sorpresa cada curso a su profesor jefe, ¿ya? El regalo del Día del Maestro. Ahí, ese año, se terminó. Entonces, es claro, es que las palabras tienen su connotación propia, y que cada palabra, ¿cierto? Como vamos creando, aunque nosotros la vamos recreando en un contexto a lo mejor de imaginación o de ficción, ¿ya? Están las palabras adquiriendo un sentido dentro de ese contexto. Que muy bien usted lo ha mencionado en sus obras, es decir, en lo que ha comentado, en lo que ha contado con respecto a sus obras. Entonces, es sinceramente agradecerte, pues, Julio, que contar contigo en este Mailén, yo digo siempre, hablo de Mailén como esta chiquilla, yo creo que todos hablamos de una Mailén tal vez niña, de una Mailén musa, de esta magia que nos inspira y que nos lleva a continuar y seguir. Así que antes de despedirnos, quiero que te despidas con algún poema tuyo, ¿ya? Y un mensaje final para todos los amigos y amigas que están viéndonos y que después nos van a ver, digamos, en las redes. Ahora, antes de con relación a las palabras que usted dice, connotación, la belleza que las palabras pueden demostrar hacia la persona a quien van dirigidas. Por ejemplo, la palabra dama. Yo utilizo mucho la palabra dama porque es una palabra tan elegante para tratar a una mujer. Pero
E incluso encuentro otra palabra más elegante para tratar a una mujer, que es en el idioma francés, madame. A mí me parece una palabra tan bonita y tan elegante decirle a una mujer madame. ¿Sí? Y ya para despedirme, una reflexión muy corta. Cuando no puedas caminar, recuerda que también puedes volar. Ha sido un gran placer haber compartido este diálogo, esta conversa. Estaba todavía un poco nervioso, estaba como el primer día cuando llegué a Mailén. Pero es producto, como diría el enamorado, tanto quisiera expresar que no tengo aliento para terminar. Muchas gracias y que mi Dios nos siga bendiciendo. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por compartir acá esta conversación con Mailén. También por tu presencia. Siempre apoyo la oportunidad de estos 3 años para agradecerte sinceramente este tremendo apoyo que me has dado para la continuidad, te fijas, de este gran, ¿cómo se llama?, de esta gran inspiración que sin duda, o sea, existe no solo porque yo la gestione desde Chile, sino que existe porque hay un equipo de gestión y además existe porque hay poetas y escritores y amigos y amigas que están siendo parte de esta comunidad Mailén y que uno se da cuenta que la quiere mucho, muchísimo. Entonces, por eso hablamos de la Casa de Mailén. Muchas gracias por estar en estos momentos en la Casa de Mailén y igual estaremos en contacto. Y agradecer a todos los amigos que nos han acompañado en estos momentos en que hemos estado conversando con Julio y por supuesto también a quienes nos van a ver después en las redes. Ya este video va a quedar en Facebook, en el grupo, pero también lo voy a compartir a nuestro canal YouTube ya de Mailén Literario Palmira. ¿Ya? Así que, muchas gracias, Julio, que estés muy bien.